Augusto Machiavelli, Osvaldo, para sus amigos y colegas de la primera hora, es argentino, nacido en Buenos Aires y actualmente trabaja en el Lawrence Berkeley National Laboratory en Estados Unidos, en el área de física nuclear experimental. Completó su formación de grado y su doctorado en el Instituto Balseiro. Su postdoctorado lo realizó en Berkeley. Fue miembro del Departamento de Física de la CNA y miembro del staff científico de Berkeley por 2 años. En 1991 retorna a Argentina, volviendo a Berkeley en 1993, donde trabaja actualmente. Fue director técnico en la construcción del detector gamma esfera de 1997 a 2002. El gamma esfera es uno de los espectrómetros más potentes del mundo para estudiar la estructura nuclear. Desde 2013 es el responsable técnico del detector Gretina, que mide la trayectoria de los rayos gamma. Desde 2010 es miembro del comité científico en la construcción del laboratorio denominado Facility for Rare Isotope Beams, en construcción en Michigan, y que será el laboratorio con capacidad para producir el mayor número de núcleos radioactivos en el mundo. También es miembro asesor en los comités de laboratorios en distintos países, entre ellos el GANIL, Gran Accelerator National de Iones Pesados en Francia, el Instituto de Investigación Física y Química en Riken, en Japón, entre otros. Fue miembro del comité editorial del Physical Review C, del Subatomic Physics Evaluation Committee en Canadá, del Nuclear Science Advisory Committee para escribir los famosos white papers que delinean los planes a largo plazo y varios otros comités. Augusto ha recibido el premio que otorga el Lawrence Berkeley National Laboratory por desempeño sobresaliente en 3 ocasiones y en el día de hoy nos va a hablar sobre algunas características experimentales y teóricas de los núcleos al límite de la estabilidad. En particular, Augusto está muy cómodo con que uno interrumpa preguntando, no hay problema, pueden hacerlo a través del chat, en ese caso yo se los puedo leer, o pueden abrir el micrófono sutilmente y intervenir, y Augusto va a estar contento en contestar algo. Así que bueno, eso es todo, Augusto, por mi parte, somos todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Rolo, por la presentación y gracias al comité organizador por invitarme a dar esta charla sobre algunos tópicos de la estructura nuclear que estamos estudiando. Por supuesto que es un placer estar, aunque sea en forma virtual. Espero que la charla sea de interés y quizás me puedan invitar de nuevo en el futuro cuando podamos encontrarnos en persona. Y como le decía Rolo, en general tiendo a ser muy optimista de cuántas slides voy a presentar, así que él me va a mantener corto con no pasarme mucho de los 50 minutos, pero creo que es bueno si hay preguntas que me las hagan a mediados que vamos en la charla, que lo hace más interesante que esperar al final. Así que yo no sé si veo el chat, pero ya pregunten y Rolo me lo pasa. Entonces, a ver, ahí se ve la charla en presentación. Ahora está maximizado, sí. Bueno, muy bien. Entonces empezamos. Este es un pequeño programa de la charla. Voy a dar una pequeña introducción para ubicarnos en el contexto de la física nuclear de hoy en día y discutir un poco cuáles son las herramientas que tenemos para estudiar el landscape nuclear. Y eso lo voy a mostrar con 2 tópicos de mucho interés hoy en día. Uno
de los cuales es la evolución de la estructura de capas y la colectividad. Y el otro, fenómenos que se pueden esperar cuando la energía de ligadura de los núcleos en cuestión se aproxima a cero, lo que llamamos la neutron dripline, en este caso. Y después terminaré con una pequeña discusión de esta facilidad que Rollo mencionó, que es FRIP, y un tema específico de lo que hago yo, que es lo que llamamos tracking de rayos gamma. Para empezar, siempre es bueno, sobre todo cuando la gente de la audiencia no son expertos en el tema, de resumir lo que llamamos los drivers intelectuales de Física Nuclear Today. Y en 4 puntos acá, estos fueron desarrollados por la National Academy of Science en los Estados Unidos. La referencia está ahí abajo si quieren verla, pero esencialmente uno puede categorizar los objetivos de la física nuclear en 4 preguntas. ¿Cómo es que la visible matter existe y cómo se desarrolla? ¿Cómo los elementos constituyentes de la estructura subatómica se organizan y qué fenómenos emergen? En particular, los sistemas nucleares ofrecen mucha analogía con otros sistemas de muchos cuerpos donde the emergent properties no se pueden predecir de alguna manera conociendo solamente la interacción de 2 cuerpos. Y si bien la física nuclear tiene una larga historia que ya pasa los 100 años, todavía hoy es un tema muy importante entender cuáles son las interacciones que determinan el comportamiento de los núcleos. Y como ustedes saben, la física nuclear tiene muchas aplicaciones en temas de importancia para la sociedad, medicina nuclear, temas de seguridad radiológica, y entonces en estos 4 puntos se resume más o menos cuáles son los drivers de la física nuclear. Si alguien estuviera interesado, Rollo mencionó lo que se llama el Long Range Plan, que son discusiones que de alguna manera delinean el futuro, sobre todo para discutir con las funding agencies que al fin y al cabo nos dan la plata, de cuáles son los temas de interés. Y acá, si ustedes estuvieran interesados, les muestro 2 casos, uno en los Estados Unidos, en el cual, como dijo Rollo, yo contribuí, y el otro es en la comunidad europea. Esta es una linda figura para aquellos que no son expertos, para que se den cuenta dónde estamos ubicados dentro de la física nuclear. Y es una jerarquía de escalas como en otros sistemas, por supuesto. Desde alta energía, donde los grados de libertad son los quarks y los gluons, y uno baja la escala de energía y podemos hablar de constituent quarks,
Después, a un nivel un poquitito menor, uno puede pensar en baryons, donde vemos el protón-neutrón y pion exchange. Y después llegamos a la escala nuclear, donde uno ve al núcleo como un sistema de muchos cuerpos, neutrones y protones, con una energía de ligadura del orden de 8 megaelectronvolts. Eso es perdón, con la binding energy de un neutrón o de un protón es del orden de 8 megaelectronvolt, que es pequeña comparada con la energía de ligadura. Y después, lo que decía antes, los efectos emergentes, porque resulta que, como en otros sistemas de muchos cuerpos, aparecen fenómenos asociados con grados de libertad colectivos, donde el núcleo se puede entender como un vibrador con una energía del orden de 1 MeV, y más aún en ciertos lugares el núcleo aparece como una pelota de rugby en rotación, y ahí estamos hablando de energías del orden de los 100 kiloelectronvolts. Por supuesto, para estudiar toda esta escala, el framework de la teoría y los aceleradores cubren todo el rango, pero en nuestro campo uno divide la física en términos de lo que llamamos heavy ion. Eso, heavy ion collision, se explora los grados de libertad de quarks y gluon, y en Brookhaven, con el Relativistic Heavy Ion Collider, han encontrado evidencia de una fase de la estructura de la materia que se llama quark gluon plasma. Si uno baja la energía a lo que llamamos medium energy, ahí se estudia las propiedades de los núcleos, de los nucleones, en términos de subnucleon degrees of freedom. Y después llegamos a la parte donde estudiamos el núcleo en sí, con los constituyentes de protones y neutrones, y esa es la parte de Low Energy Nuclear Physics, que incluye la parte de estructura y la parte de astrofísica, porque la estructura en estos casos afecta mucho la posibilidad de reacciones que han pasado en el Big Bang, nucleosíntesis, y por supuesto eso afecta entender la parte de nucleosíntesis. Más aún, el núcleo puede ser usado como un laboratorio para estudiar simetrías fundamentales. Ustedes recordarán que, por ejemplo, Madame Wu descubrió en el decaimiento radioactivo parity violation en nuclear decay. En términos de aceleradores, por supuesto, hay muchos, y desde el Relativistic Heavy Ion Collider en Brookhaven, el Large Hadron Collider en CERN, que adresa esta zona de la escala, y muchas facilidades, como por ejemplo el Tandar en Buenos Aires, donde la energía es más baja, pero podemos acceder a los núcleos de manera muy eficiente.
nosotros hoy en esta charla nos vamos a dedicar a esta parte, específicamente la estructura de capas y algunos efectos colectivos, como para darles una idea de lo que la Low Energy Nuclear Physics estudiamos hoy. La motivación última, por supuesto, es quizás muy ambiciosa, pero increíblemente en los últimos años ha habido mucho desarrollo, sobre todo en la parte teórica, debido a los avances de las técnicas que ahora con la disponibilidad de supercomputers pueden hacer cálculos, inclusive si bien a nivel de núcleos muy livianos como deuterón, se pueden calcular propiedades con lattice QCD. O sea que la última motivación sería poder entender toda esta mapa nuclear desde el QCD. Por supuesto, es muy ambicioso, si bien, como dije, ha habido muchos efectos. Nosotros vamos a estar en esta zona por ahora. Nuevamente hay desarrollos de estructura nuclear ab initio, donde se toma la interacción básica entre nucleones y se resuelve la ecuación de Schrödinger en forma ab initio. Eso obviamente tiene limitaciones técnicas por la dimensión del problema. Entonces hay puentes que nos permiten cruzar, digamos, desde la ab initio hasta lo que se llama el modelo nuclear de capas, donde las interacciones no son necesariamente aquellas que son las básicas, sino que son efectivas porque tienen en tu account los efectos del medio en la respuesta del single particle, el movimiento del single particle. Y por supuesto, esto también tiene su limitación debido a la dimensión del problema y para los núcleos muy pesados, si bien ya hay métodos que se pueden aplicar, todavía los modelos de campo medio son muy importantes. Y ahora un poquitito más en detalle, esto sería un pequeño mapa, ¿no?, de cuál es el territorio que exploramos en Low Energy Nuclear Physics. Ustedes son familiares con esta zona indicada acá en cuadrados negros, que es la línea de estabilidad. Estos son núcleos que son estables en términos de decaimiento, existen en la naturaleza, pero como ustedes ven, el mapa nuclear tiene muchos otros núcleos que son inestables, y las fronteras de la física nuclear hoy en día tratan de entender qué es lo que pasa en las zonas de la frontera. Acá estoy mostrando el caso de la dripline. Este es el lugar donde ya un neutrón no está ligado y entonces el sistema decae por la emisión de un neutrón. En este lado, similarmente, en lo que llamamos la proton dripline. Y en la otra frontera que ustedes también, quizás debido al hecho de que los elementos superpesados y lo que se llama la isla de estabilidad con los nuevos isótopos tiene cierta repercusión a nivel popular. Esto es un aspecto que hoy en día se estudia en muchos lugares, con Japón, Rusia,
y Estados Unidos con lo que llamamos Super Heavy. Hoy, por una cuestión de tiempo, voy a dar unos ejemplos en esta zona. Si bien en esta zona hay cosas muy interesantes con relación a otros temas de condensed matter, por ejemplo, los núcleos, como tenemos neutrones y protones, en principio en la zona donde tenemos igual número de protones y neutrones, se puede desarrollar una superconductividad en la cual el neutrón y el protón están apareados a spin 1. De hecho, el deuterón, como ustedes saben, está en una isospin 0, y eso significa spin 1. Y eso es un tema muy interesante, porque la competición entre el pairing, el estándar pairing y es un tema de mucho interés. Otro tema muy interesante es el de la simetría de espejo, dado el hecho de que la interacción nuclear en buena aproximación respeta la mirror symmetry, excepto que la interacción coulombiana la rompe un poco. Pero vamos a esta zona, esquematizado acá, es el hecho de que a medida que uno agrega neutrones, el Fermi surface en el mean field potential se acerca al threshold, y a medida que uno agrega más neutrones, los neutrones empiezan a tunelear fuera del núcleo, y eso genera un fenómeno interesante, que es el de los núcleos halo nuclear, y la piel, digamos, de los núcleos. Otro tema interesante es cómo pairing, que lo entendemos bien acá en la zona de estabilidad, cómo se desarrolla a medida que uno se acerca al dripline. Esto yo no voy a discutir, pero Rolo, nuestro chairman hoy, es un experto en este tema, y seguramente habrán escuchado alguna charla de él. Y por si no quedó claro antes, por supuesto, esto es muy importante, porque la estructura de estos núcleos justo pasan en el R process, y la estructura de estos núcleos define cómo se va a desarrollar la síntesis de los núcleos, y eso da relevancia, por supuesto, en un tema muy importante de la astrofísica de hoy en día. ¿Cómo hacemos para explorar este territorio? Esto es una cartoon artístico de cómo hacemos, y se basa fundamentalmente en el experimento de Rutherford, ¿no? Donde usamos un proyectil sobre un target, y midimos una distribución angular o una sección eficaz como función del ángulo, y estudiamos cómo esa excitación, dada esa excitación, el núcleo responde, y esa información que obtenemos nos da la oportunidad de aprender sobre el sistema nuclear, como el experimento de Rutherford, que determinó que el atomic structure era un núcleo con los electrones orbiting a large distance. Dependiendo de la energía que está indicado acá, en términos de energía por nucleón, si las colisiones son muy suaves, el sistema se excita muy poco, y esto es lo que llamamos excitación coulombiana, porque a esa energía el núcleo, que es el proyectil, no se acerca mucho al blanco,
y entonces es muy importante porque nosotros entendemos el potencial coulombiano muy bien, y entonces cuando se miden observables en esta condición, se aprende mucho de la estructura nuclear sin verse afectado por la teoría de la reacción. A medida que aumentamos la energía, otros fenómenos empiezan a aparecer. El núcleo, ya empezamos a sentir la influencia del potencial nuclear, se transfieren al mismo tiempo partículas de uno al otro, o gran cantidad de partículas en lo que se llama deep inelastic, e inclusive se puede hacer una función incompleta, un tema que es de mucho interés en el Tandar. Estos tres reacciones, porque el Tandar está en una energía adecuada para hacer estos tipos de reacciones. Si seguimos para arriba y uno imagina una colisión head-on, si hay una fusión y a más energía, digamos, uno usa técnicas que voy a mostrar después, que se llama fragmentación. En forma más experta, estas reacciones permiten sacar mucha información, indicado acá en la parte de abajo del gráfico, donde este tipo de reacciones tienen su influencia, como dije antes, astrofísica, grados de partícula independiente, collective state, heavy elements, etc. A medida que incrementamos la energía, podemos ser sensibles a otros grados de libertad, como giant pairing vibrations or high-line collective modes. Aún más, a más alta energía, uno puede estudiar sobre la ecuación de estado, que es muy importante para astrofísica también en modelos de Big Bang, etc. Y podemos estudiar, como decía antes, temas de fundamental symmetry, como la interacción débil. Siguiendo un poco con algo muy sencillo, acá les muestro una tabla o un gráfico que muestra la energía del primer estado excitado en todos los núcleos de la tabla. Y acá el código les dice que en algunos números particulares indicados por estas líneas, esa energía es bastante alta comparada con la otra. Y eso es indicativo de similar a lo que pasa en física atómica, donde hay números mágicos, donde el sistema es particularmente estable y excitarlo de ese estado fundamental cuesta bastante energía. Y esto es lo que se llama nuclear magic numbers, y es una evidencia clara de los efectos de capa en la estructura nuclear. María Gopper-Mayer en Jensen recibieron el premio Nobel por su análisis de la propuesta del Nuclear Shell Model, pero en particular por el hecho de realización de que la fuerza de spin orbit era crítica para explicar estos números. Una vez que uno tiene este mean field, ¿no?, que ajusta de alguna manera para explicar los números mágicos, después uno desarrolla el Shell Model, donde en principio en una fórmula ab initio yo tengo un hamiltoniano con la energía cinética, una interacción de dos cuerpos.
en principio hay más, hay 3 y 4 body, pero la jerarquía va en este orden. Pero hoy en día es claro que si uno quiere describir el sistema nuclear desde una forma ab initio, la fuerza de 3 cuerpos es necesaria. En el modelo de interacciones efectivas, en general, esa parte de 3 cuerpos está incluida en la interacción efectiva que uno usa para fitear los datos experimentales, que si uno reescribe este hamiltoniano de la siguiente manera, ¿no? La parte de este two-body problem se embed en este término de mean field, donde este mean field, este campo medio, es el que ve un nucleón en presencia de los otros A-1 nucleones, y esto define este mean field de Maria Gopper, Meyer y Janssens, y esta diferencia es lo que llamamos interacción residual, que genera correlaciones por encima del campo medio, y esta interacción efectiva es la que estamos tratando de entender. La pregunta entonces hoy en día es, esto sabemos que se aplica muy bien cerca del valle de estabilidad, esto está bastante bien entendido, pero ¿qué pasa cuando nos vamos hacia la neutral dripline, donde yo le mostraba que hay una diferencia now en el Fermi level? Estos neutrones empiezan a tunnel la barrera, ya que no hay una barrera coulombiana, y cómo es que este efecto se traduce en una evolución del movimiento de partícula independiente debido a las interacciones a medida que nos alejamos de la línea de estabilidad. Y una sorpresa es que tomó a la comunidad bastante importante fue el descubrimiento de que cuando uno se aleja del valle de estabilidad, estos números mágicos que de alguna manera se tomaban como absolutos, resultaron que no eran así. En particular, les muestro acá esta zona, que es en la zona de los isótopos de magnesio, donde fíjense, este número mágico es n igual a 20. Se esperaba que estos núcleos iban a ser esféricos porque son muy estables para generar un concepto colectivo de deformación. Pero sin embargo, experimentalmente se determinó que estos de acá eran deformados. O sea que en realidad es como que hay una erosión de este shell gap debido a la fuerte interacción que tienen los protones con los neutrones. Este núcleo de acá es calcio 40, ¿no? 20-20, y ese sí es esférico, pero a medida que saco protones, se produce como una transición de fase y el sistema cambia de un estado fundamental que es esférico a uno deformado. Y esto es uno de los temas importantes. Desde el punto de vista ab initio, se sabe que esto está causado por los efectos de 3 cuerpos. Yo les voy a presentar una visión un poquitito más pedagógica que está basada en las effective interactions. Y esto está esquematizado así. Si ustedes imaginan que tengo esto es un neutrón, ¿no? Que esta es el calcio 40, digamos, ¿no? O sea, hay un fuerte gap en la energía de los single particle levels,
pero este gap, a medida que yo saco protones, estos son los números de protones, disminuye. Y fíjense, como en todo sistema, la transición de fase se produce cuando la energía de single particle empieza a ser comparable con los efectos colectivos, porque si acá se reduce suficientemente como para excitar partículas de este lado, puedo puedo excitar, pierdo energía por la excitación, pero gano energía en las correlaciones. Y esto se conoce, este efecto, como un efecto de monopolo, que está íntimamente ligado a la interacción protón-neutrón, representada acá por este promedio. Y a medida que saco neutrones, que saco protones, los neutrones se ven afectados. Es una relación lineal y depende de las órbitas en cuestión. Ustedes ven acá en este ejemplo, acá es más rápido que en este caso, porque depende de cuánta esta interacción es cuando yo me fijo a las órbitas que están en cuestión. Y esta interacción tiene tres términos de los que sabemos en física nuclear. Una es la parte central, la parte tensorial y la parte de spin orbit. En particular, la parte tensorial tiene esta forma, ¿no es cierto?, donde el término S12 depende de la orientación del spin y el momento angular, de manera tal que si yo tengo una órbita que están, esto significa J más, o sea, tengo una está girando así, la otra opposite, y los spines están alineados. Fíjense, en este caso hay una strong atracción debido a la fuerza nuclear, mientras que en este caso hay una repulsión. Y eso es crítico para entender estos cambios. Les dije que el estado 2+ es un buen indicador de cuánto cuesta para excitar el núcleo. Y acá les muestro lo que pasa en esta zona que les dije, en el magnesio. Empezamos acá arriba en el azufre y el silicio, y ustedes ven que cuando estamos en n=20, cuesta mucho excitar eso, indicativo de que estos núcleos son esféricos cerca de capa cerrada. Pero inmediatamente cuando nos vamos al magnesio y al neón, hay un phase transition. You see a large change en cuánto cuesta excitar al núcleo, y esto es una evidencia muy fuerte de que estos núcleos acá invierten el grano states. Esto se los muestro acá en un ejemplo de un experimento que hicimos en Michigan, y acá les muestro el espectro de excitación medido en rayos gamma, y acá ven una linda secuencia rotacional. Este es el espectro 2, 4, 6, indicado acá. Una banda rotacional, como ustedes saben, un rotor cuántico. La energía va como el producto del momento angular times el momento angular plus 1, esencialmente momento angular cuadrado. Y esto, este esquema de niveles, que además muestra que si yo me fijo en qué gamas están en coincidencia con claramente se ve que los otros dos, o sea que el espectro es una secuencia de rayos gamma uno después del otro. Y fíjense que hay un agreement, el modelo de capas con una interacción efectiva que se conoce con este nombre por la capa S, D, P y F universal.
está en excelente agreement con los datos. Desgraciadamente ustedes pueden ver que no estamos en condiciones todavía de detectar el 8 más porque la estadística nos limita. La picture que hablábamos antes, un poquito más eficiente, se puede ver acá. Las energías de partícula independiente. En calcio hay un gap muy grande, acá se ve, y esto a medida que saco protones, se va disminuyendo. Y fíjense que acá hay un kink, ¿no? Hay como un codo donde este gap se reduce sustancialmente. Y es lo que pasa es que ahora yo puedo excitar partículas, por ejemplo, 2 partículas de acá, las paso acá arriba, eso me cuesta 2 veces el gap, pero después tengo niveles de single particle con orbital angular momentum P y F que difieren en un angular momentum de 2, y eso da origen a una fuerte correlación cuadrupolar. Y entonces, si bien esto me causa pérdida de energía por la single particle, las gano cuando tengo correlación no solo con las 2 partículas que puse acá, sino con los 2 agujeros que dejé acá, que ahora ven S y D, también separados por un angular momentum de 2. Y si bien los cálculos son complicados, la física es muy sencilla en el sentido de que hay 3 ingredientes. Esta es la energía de single particle representada por estos niveles. Después tengo un término de apareamiento y un término cuadrupolar. Cuando estos dos los abro porque me permiten excitar las partículas, estos términos le ganan al término monopolar y se produce una transición de fase. Y en este caso, lo que es importante es que los neutrones, en este caso que ustedes ven acá, el nivel de 3 medios, en la figurita que hicimos antes, se atrae muy fuertemente con los protones que tienen el mismo angular momentum, pero el spin está revertido. Este es el J más y J- de antes, y al remover o sacar protones de calcio para acá, esto hace que este gap se disminuya. Esto se llama en la jerga de física de estructura nuclear islas de inversión, porque el estado fundamental se revierte. Y este fenómeno que yo ilustré en N=20 se puede ver muy bien en otros lugares, como por ejemplo en los berilios, en N=8, 8 neutrones, y también más pesados en la zona de N=40, donde el níquel es claramente un núcleo mágico, pero ni bien sacamos protones, ven acá la transición de fase. Y en cada uno de estos casos es claro que el ingrediente fundamental es esta interacción. O sea que la interpretación básica es bastante simple y se puede aplicar across de nuclear tape. Augusto, estamos en los 40 minutos. Bien, bien. La pregunta, por supuesto, como les decía al principio, es qué pasa aún más. O sea, nos vamos mucho más allá de la estabilidad nuclear y nos acercamos a la zona de la dripline. Y si ustedes imaginan ese potencial medio que hablábamos, los estados fundamentales suben en energía, ¿no? Y esta es lo que llamamos el dripline, donde la separación de un neutrón va a cero. La separación
la separación, la energía de separación de un neutrón se puede entender como en un mean field, como el Fermi surface más el efecto de correlación. Y en sistemas cerca de la estabilidad nuclear, closed quantum systems, esto está determinado por el mean field. Como les decía, aproximadamente 8 MeV. Pero a medida que subimos en este mean field, llega un momento donde lambda aproxima 0 y ahora la binding del sistema está fundamentalmente determinada por los efectos de correlación, en este caso representados por lo que llamo el pairing gap. O sea, tengo esos dos neutrones, cuando esta cantidad se acerca a 1 o menor que 1, entonces voy a estar dominado por los efectos de correlación. De hecho, el mean field por ahí a ese nivel no se podría llegar a ver como cierto cuestionamiento de que exista. Y para ejemplificar eso, tengo acá una pequeña slide pedagógica de lo que llamamos halos de neutrones. Imagínense, estos dos neutrones todavía están bound to the nucleus, pero su función de onda se extiende tanto que ocupan un espacio mucho más grande de lo que ocuparían en núcleos bien ligados. Y esto se puede estudiar si uno tira uno de estos núcleos y hace como en un curso de física nuclear, mido la interacción, mido la sección eficaz de interacción y puedo determinar un radio. Y fíjense qué pasa. Por ejemplo, en litio 11, que es uno de los casos más famosos de núcleos que son halo, el radio que uno determina es mucho más grande de lo que uno esperaba si hubiera extrapolado con la información que Ahí me sabe. escuchan. Helio 6 y berilium 11 también, como ven acá, son claramente efectos de halo. Hola. No, Gusto, hay una interferencia. Ahora lo... Ok. Uno puede hacer un pequeño modelo donde si uno toma la función de onda asintótica en la zona donde no hay fuerza, como ustedes saben, problema simple de mecánica cuántica, la función de onda decae exponencialmente con este parámetro que involucra la masa reducida y la energía de ligadura. Y uno puede, de hecho, calcular el radio de esa distribución y es función de una cantidad universal que es el radio del potencial dividido esta decay length. Y acá les muestro, en función de ese parámetro X, datos que se obtienen a través de la cross-section de interacción, donde hacemos un plot del radio del core y de los nucleones. Y como esto es una medida del overlap entre el core y la wave function de los nucleones, y acá ven por sistemas que están muy ligados, esto es 1, ¿no? Porque no hay mucha diferencia entre esto y el core, pero cuando la energía de ligadura baja, se espera un decoupling de los neutrones con respecto al mean field. Y para aquellos que están interesados, este es un libro muy reciente que muestra, describe en un textbook muy bien estos fenómenos. Y algo interesante que algunos de estos sistemas, ninguno de los individual systems es bound, y esto es lo que se hace en analogía a los anillos borromeos, donde
sacando uno el sistema colapsa. Me dice Rolo que me estoy acercando al final, entonces voy a acelerar un poquito y les voy a contar en los últimos minutos sobre la Facility de Rare Isotope DREAM, que es una herramienta fundamental para acceder a las fronteras, porque como ustedes vieron, muchos de los núcleos que estamos estudiando son inestables. Entonces hay que producirlos para poder estudiarlos. Y esto se va a poder hacer quizás de la mejor manera en el mundo con la facilidad FRIB, Facility for Rare Isotope Beams. Este es un proyecto que fue aprobado por el Departamento de Energía. Está siendo construido por la Universidad de Michigan en un costo del orden de $300 millones, $700 millones. Y después de 12 años de construcción y muchas décadas de planeamiento, se espera que en enero va a estar completado y el programa de física va a comenzar early en el año que viene. El interés en esta facility se ve reflejado en el hecho de que hubo 82 proposals que se fueron presentados al Program Advisory Committee y de los cuales nada más se pudieron aprobar 34 con un tercio de las horas que se hubieran recorrido. Para más información, ese es el website, pero esencialmente el key feature es que va a producir uranio 238 con una potencia de 400 kilowatts. Esto se traduce en el orden de 5 por 10 a la 13 uranios por segundo. Entonces, el acelerador lineal produce una fuente de iones, se inyecta en el acelerador lineal y después eso se proyecta en un blanco, que es lo que se llama el production target, y ahí se fragmenta el uranio. Al fragmentar el uranio, se producen un número enorme de especies y estas son de nuevo separadas por un separador, esencialmente como un sistema óptico para iones, y el núcleo de interés se separa y se manda a la zona experimental, y inclusive se puede parar y reacelerar para tener haces a energía cerca de la barrera. O sea que esto estamos esperando ansiosos para que esto se empiece a funcionar. Y como para darles una idea, esto es lo que se conoce, esta blue, y esta light blue es lo que se puede estimar en este artículo de Nature basado en Energy Density Functionals de cuántos isótopos puede haber, y esto es esta zona verde es lo que se estima se va a poder estudiar con FRIB con respecto a esto que debería existir. Y por último, unas slides más para decirles algo sobre espectroscopía gamma. La espectroscopía gamma es esencialmente lo mismo que uno hace en espectroscopía atómica. En lugar de estudiar fotones en la zona de
de los electron volts, etcétera. Nosotros estudiamos rayos gamma de varios megaelectron volts y, por supuesto, estudiando estos gamas uno puede establecer relaciones de coincidencia. Eso nos da información del esquema de niveles, cómo esos rayos gamma se distribuyen en el espacio. Eso nos da idea de los spins que estamos viendo, y otras cosas que tienen que ver con la polarización o los corrimientos de Doppler que nos informan sobre las vidas medias que se traducen en transiciones de probability. Y lo que necesito para estudiar esto, como en cualquier otro sistema, es una buena energía, una resolución de energía, un excelente peak to background, pico el total del espectro, y la eficiencia y otras en coincidencia con otro. Esto es como que uno quiere determinar una aguja en el pajar, porque este es el background y uno tiene que sacar la aguja, y la manera de hacerlo es enhanceando este resolving power que nos permite ver la aguja. Y para hacer eso hemos desarrollado la técnica de gamma ray tracking, que maximiza la eficiencia. Esta es una referencia que, si están interesados, para magnifica la eficiencia por poniendo todos los detectores de germanio en una configuración de close packing. ¿Por qué? Porque si yo me imagino toda la esfera cubierta por germanio, detectores de germanio, que son los mejores en términos de resolución por el momento, yo puedo imaginarme que puedo hacer una segmentación del electrodo y hacer algo que se llama análisis de la forma de la señal. Y eso, si yo hago una digitalización de las señales que vienen del detector, esto es del orden de 100 nanoseconds por centímetro, o sea que con un digitalizador de 100 megahertz, lo podemos hacer. De hecho lo hacemos. Puedo obtener una buena información de dónde se produce la interacción, y una vez que tengo las interacciones, puedo hacer un tracking usando la prescripción de Compton Formula y determinar la trayectoria del gamma, lo cual incrementa el resolving power. Para mostrarles que esto funciona, acá les muestro lo que llamamos gretina, que es un acronismo de esto. Acá están los detectores que les mostré antes. Estos son 4 cápsulas que las ponemos adentro de un criostato, o sea que cada uno de estos tiene 4. Esto después lo ponemos en una configuración que maximiza el ángulo sólido en coincidencia con otros detectores. En este caso, esto es una pared de neutrones, detectores de neutrones, y acá un separador de masas que nos permiten aislar el núcleo residual. Y acá les muestro, para mí esto siempre es un gráfico muy lindo, porque ahora yo puedo determinar el ángulo de la interacción en gretina y la energía que yo observo en el laboratorio. Y ustedes ven el fenómeno Doppler de una manera muy linda. Esto, la línea Doppler acá, por gamas que se están moviendo a 40% de la velocidad de la luz, algo que en nuestro campo es realmente muy importante. Y si ahora proyecto esto en la dirección de la energía, puedo medir el pico con una resolución del orden de 1%, que se traduce a una resolución espacial
de 2 milímetros, que de nuevo es es un récord y es muy importante. Por supuesto, la idea es tener el 4Pi Array, y esto se está construyendo ahora en el BNL, 55 millones de dólares, y la idea es que va a estar en funcionamiento cuando Esri termine su setup en full power. Les dejo el summary ahí, y en el interés del tiempo, les agradezco por la atención y espero que les haya interesado. Y si hay preguntas, por supuesto, nos podemos quedar un ratito para discutir. Gracias a todos. Augusto, gracias a vos, muy lindo. Muy claro. Bueno. Te ponen en el chat clarísimo, muchas gracias. Si quieren hacer preguntas, pueden abrir el micrófono y directamente hablarle a Augusto. Sí. Eso es ruido, es background para nosotros. Hola, Augusto, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Y vos? ¿Qué tal? ¿Cómo bien. todo? Sí, muy bien. No, me llamó la atención esa resolución del 1%, cuando un germanio tiene en realidad menos, ¿no? Claro, claro. Quizás no fue claro cuando les decía acá que la importancia es la energía de resolución. Empezamos con germanio, que en realidad tiene una resolución del orden de, digamos, un 1 o 2 kiloelectrón volt a un MeV. Eso es del orden de un orden de magnitud por abajo. El problema es lo que está de alguna manera en forma muy subtle, si querés, en lo que puse ahí, effective. En estas reacciones estamos dominados por la dinámica. La componente Doppler. Y el efecto Doppler es el que te mata. También se corrige el Doppler. Claro, y eso hace que, si bien 1% es algo que nunca se había logrado antes en este tipo de reacciones, pensá que estábamos a 40% del speed of light. Si haces un experimento en argón, por ejemplo, o en el Tandar, digamos, donde estamos más cerca de la barrera, digamos, unos por ciento de la velocidad de la luz, la energía ahí de resolución se acerca a la del germanio puro. Claro, ahora sí, perfecto. Por ejemplo, sí, yo no les pude mostrar, pero a ver si les puedo mostrar acá un espectro rapidito. ¿Ven eso? Esto es un experimento que hicimos en Riken. Y esto, en lugar de hacerlo con detectores de germanio, allá tienen un array que está hecho de yoduro de sodio. Y si comparás esta resolución con la de Michigan que obtuvimos con Gretina, esto también es del orden de 50% de speed light. Esto es una papa, ¿no? Comparado con prácticamente 10% de la energía. O sea que si acá hubiera 2 gamma, sería muy difícil separarlo. Fíjate que para separarlo tenés que tener del orden 170 que vi.
Gracias, Sí, sí, Osvaldo. no, gracias a vos. Augusto, con esto, con el laboratorio, el FRIP, disculpa, qué tipo de oportunidades hay para estudiantes postdoc? Bueno, FRIP tiene, por supuesto, no directamente FRIP, porque FRIP como laboratorio es un laboratorio nacional, pero está manejado por Michigan State University. En cuyo caso, oportunidades para ir a MSU hay, y hay el grupo de ahí de FRIB en la universidad es muy fuerte y tienen estudiantes y postdocs. O sea que si ustedes se fijan acá, que yo les mando la charla por si la quieren distribuir o la ponen en la web, como dijimos. Acá les sugiero que se fijen de las oportunidades, pero por supuesto también hay otras universidades y otros laboratorios que están asociados con FRIB y no solamente Michigan tiene oportunidades para hacer postdocs, pero el laboratorio en sí no es que tiene un programa. Como sabés, quizás el programa más organizado en ese aspecto es en teoría, que tienen la FRIB Theory Alliance. Sí. Sí. Una curiosidad. ¿Se tiene una especulación o conocimiento de qué beneficio tecnológico podría traer el conocer las propiedades de los núcleos exóticos? Bueno, en términos tecnológicos concretos, se habla de muchas cosas. Quizás la parte más difundida hoy en día, que ustedes lo saben bien, a gente del Tandar, es lo que se llama las reacciones subrogadas, ¿no? Surrogate, reacciones surrogate, donde vos simulás una reacción que puede pasar en algún environment, como en las estrellas, con otra reacción que, si bien no es la misma, es similar. Entonces, por ejemplo, captura neutrónica se puede simular con una reacción de transferencia dp y inferir reacciones de neutron capture con dp. Y esto lo haces con lo que se llama kinemática inversa, donde ahora tu proyectil no es el deuterio, sino el haz radioactivo, y lo bombardeás a un target de deuterio. Y eso tiene aplicaciones, obviamente, en Nuclear Astrophysics, pero eso sería básico. Pero tiene algo muy interesante en cuestiones de seguridad, porque hay algunas secciones eficaces en elementos radioactivos que necesitan para predecir lo que pasa con una bombita nuclear. Y entonces, como no lo pueden hacer ahora, no pueden detonarla, tienen que tener mucha información para lo que se llama stockpile stewardship, sobre una especie de mantenimiento de la stockpile. Y eso se usa mucho. Por supuesto, digamos, si se encontrara algún isómero que puede ser, ¿no? Por ejemplo, los calcios, se predicen algunos isómeros que pueden vivir un número interesante de minutos o más grande.
eso podría llegar a originar algún elemento que se pueda usar en algún tratamiento radioactivo, ¿no? Donde haces algún tracer que en estos momentos no se puede usar, ¿no? Y por último, si bien yo no lo mencioné y nosotros queremos tener un poquito de esa visión, es que Gretina o tecnología de gamma ray tracking, ustedes imaginan que puede tener mucha aplicación en la parte de imaging, ¿no? Donde ahora podés reemplazar un positron emission tomographer que requiere cierto tipo de núcleos que decaen por positron emission para hacer el back-to-back, con una fuente radioactiva que no emite back-to-back photon, ¿no? Lo podés hacer con un solo, o sea que vos podés trace back y track back de donde viene por el Compton tracking. O sea que eso, por supuesto, es muy caro para algo que se pueda aplicar hoy en día en la medicina, pero en principio se puede. Genial. Perdón, y FRIB, si bien yo no lo mencioné, una parte importante del programa es lo que se llama harvesting, ¿no? Cosecha de isótopos, porque en este lugar donde se producen los núcleos de interés, que después uno separa, hay infinitos núcleos que uno puede harvest por técnicas radioquímicas de isótopos que pueden ser muy importantes para radioterapia. Uh-huh. O sea que el acelerador en sí va a tener una parte importante en ese tema. Gracias. ¿Alguna otra inquietud? ¿Curiosidades que tengan? Bueno, por ahora damos un cierre y te agradecemos de nuevo, pero nos quedamos a sociabilizar los que quieran, así que bueno, gracias. Sí, muchas gracias a todos. Espero la próxima que nos veamos en 3 dimensiones. Ok. Que termine bien la conferencia, ¿eh? Y gracias. Gracias. ¿Nos quedamos, Rolo, un poquito? Sí, nosotros nos quedamos con la gente acá que quiera. Bueno, fenómeno. Si están los estudiantes de Rosario y los colaboradores de Buenos Aires,